que este es el desafío. El desafío es este, y es el título del sermón. El desafío de vivir la Navidad todos los días. Porque a veces nosotros, hermanos, vivimos la Navidad por épocas, es decir, solamente en fin de año. Pero la verdad es que debemos vivir la Navidad todos los días, porque todos los días Dios está cumpliendo promesas en su vida. Y si Dios no ha cumplido alguna promesa en su vida, la Navidad debe recordarle a usted que Dios la va a cumplir. Porque no hay nada que el Señor haya prometido que no vaya a cumplir. Imagínense cuánto tiempo ha pasado desde que Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, consejero admirable, príncipe de paz. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba aquel? Miqueas ya había dicho: porque tú, Belén, no eres la más pequeña entre todas las ciudades de Israel, porque de ti y en ti nacerá el que será salvador del mundo. Ya han pasado años. ¿Quién estaba esperando la llegada del Mesías? El problema, hermanos, con las promesas que Dios nos hace es que nos cuesta trabajo esperar. Miren, ya estaban todas las promesas del nacimiento de Jesús. Si usted lee los evangelios, nadie lo estaba esperando. Solamente lo estaba esperando, según Mateo, bueno, aparte de José y de María, obviamente. Pero según Mateo, los únicos que estaban en ese momento predispuestos para encontrar al Mesías que nacía eran los sabios de Oriente, los reyes que llamaban los magos. Herodes no lo estaba esperando. Los escribas y fariseos no lo estaban esperando, aunque sabían todas las profecías. Según Lucas, quienes estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, pues Zacarías, Elizabeth, María, José otra vez, Simeón, Ana, nada más. Para todos los demás fue un evento que pasó desapercibido. Y muchas veces, hermanos, las promesas de Dios a nuestras vidas y su cumplimiento puede ser que pasen desapercibidos, porque no las estamos esperando. Por eso el desafío es vivir la Navidad todos los días, sabiendo que Dios es un gran cumplidor de promesas. ¿Qué actitudes debemos tener entonces? Si la Navidad a mí me recuerda que Dios cumple sus promesas, y yo tengo una promesa de Dios, y yo he visto que Dios me ha dicho, me ha llevado una convicción cuál es su voluntad para mi vida, y estoy esperando que Él la cumpla. La Navidad me recuerda que Él va a cumplir su promesa y que Él va a cumplir su plan. ¿Qué actitudes debo tener? Porque estamos en tiempo de Navidad. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32. ¿Qué le parece si ustedes leen lo que tenemos proyectado ahí en la versión NBI? Empezamos y luego los dejo leyendo solos. Fuerte, hermanos. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no vivía sin antes de que había visto los del Señor. Movido por el Espíritu, cuando el niño Jesús dio a sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ha visto en tus ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Amén. Déjenme leer en la versión que yo traigo, que es la palabra de Dios para todos. Dice así: había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías.
a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo, cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Simeón tomó al niño entre sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. ¿Qué le parece esa narrativa de Simeón? Ahora, algunas cosas que quiero decir acerca de Simeón. No sabemos cuántos años tiene, pero muchos piensan que es un hombre de edad avanzada. Probablemente la edad que tiene Ana, la que está más abajo aparece Ana, de una edad muy avanzada. Unos piensan que probablemente pertenece a alguna de las órdenes sacerdotales. De hecho, hay una teoría por ahí que dice que es hijo de Gilel, uno de los grandes maestros de Israel, y papá de Gamaliel, el que fue maestro de Pablo. Algunos dicen, no, el texto no dice nada de eso, pero algunos conjeturan. Y él vivía esperando. ¿Saben qué significa el nombre Simeón? Pues si alguien se está buscando un nombre para niños, Simeón. ¿Sabe qué significa? Dios escucha. Simeón quiere decir Dios escucha, Dios oye. Qué bonito nombre, ¿no? Dios escucha. ¿Sabe quién puso ese nombre? ¿Quién le puso el nombre de Simeón a Simeón? Su mamá. No, pero el primer Simeón que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento se le pone así por eso. Dios oyó, Dios escucha. ¿Ok? Bien. Es interesante que un hombre que se llama Dios escucha va a vivir en su vida el cumplimiento de una promesa de Dios. Y eso debe traernos enseñanza a nuestras vidas, hermanos, porque Dios escucha. La Navidad debe recordarnos que Dios oye la oración y está dispuesto a cumplir su promesa, su plan y su voluntad en la vida de usted. El pueblo de Israel, hermanos, ha vivido mucho tiempo esclavo, dominado, y ellos ansían la libertad, quieren ser libres. Ahora, los profetas les dijeron desde mucho tiempo atrás que iban a ser un salvador, un mesías, un ungido del Señor, y que iba a gobernar a las naciones con vara de hierro. Así dicen las profecías. Y los judíos tienen puesta su esperanza en esa promesa. Pero vinieron los asirios, vinieron los babilónicos, vinieron los egipcios, vinieron los griegos, vinieron los sirios, vinieron los romanos, que son los que están ahorita en ese tiempo, y el libertador no llega. Imagínese un pueblo que está esperando, pero no llega al cumplimiento de esa promesa. ¿Saben por qué sé que usted se lo imagina? Porque usted y yo estamos a veces en la misma situación que ellos. Estamos esperando que el Señor haga algo. Estamos esperando la manifestación de Dios. Estamos esperando que Él cumpla la promesa que nos hizo, que Él escuche nuestra oración, que Él responda lo que le hemos estado pidiendo, y nuestra alma desfallece. Y entonces llega la Navidad, y la Navidad nos recuerda que Dios escucha, que Dios cumple sus promesas. Y la historia de Simeón es precisamente eso, la historia de un hombre que en su vida vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Mi objetivo esta mañana, hermanos, es que usted y yo crezcamos en nuestra fe, crezcamos en nuestra espera paciente, que busquemos a Dios diligentemente y lo esperemos en su obra soberana, porque Él cumple sus promesas, porque Él hace su voluntad, porque Él tiene un plan y lo va a ejecutar al pie de la letra. Y si no me creen, déjenme decirle algunas cosas que ven, están aquí en la Navidad. El Señor necesitaba a una mujer y a un hombre que fueran de la dinastía de David, y Él hizo coincidir a José
y a María. Se enamoraron, se comprometieron y se iban a casar. Pero ¿sabe qué? Fue obra de Dios. La profecía requería que Jesús naciera en Belén, pero resulta que José y María viven en Nazaret. ¿Y sabe qué hace Dios? Le ordena al emperador que ordena que se haga un censo. Y hay una particularidad bien interesante, porque ellos podían ser censados donde estuvieran. Finalmente era el mismo gobierno romano, pero ¿sabe qué? Los judíos eran especiales. Y para que estuvieran contentos en eso del censo, que era algo que estaba prohibido por la ley, les dejaban o tenían que ir al lugar donde nació su padre, de donde venía su línea, para ser censados. ¿De dónde era David? De Belén. ¿A dónde tenían que ir José y María? A Belén. Ahora, ¿tenían que ir por el censo? Sí, pero sobre todo porque ahí tenía que nacer Jesús, según la profecía. Es decir, Dios estaba ejecutando un plan. Y es lo que dice Simeón en su oración: ahora está a la vista de todos el plan que tú tienes, Señor. Aquí está el plan, ¿cómo lo prometiste? Lo que tú dijiste que iba a pasar está sucediendo en este momento. Esa es la alabanza de Simeón. Eso nos recuerda la vida. Dios cumple sus promesas. No sé qué esté usted esperando de Dios. No sé qué es lo que en su corazón anhela como algo que usted está pidiendo al Señor. ¿Sabe qué? Lo va a hacer. Lo va a hacer porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová dijo y se hará. Eso dice la Biblia. Y la Navidad nos recuerda eso, hermanos. Nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Satanás, el diablo, no quiere que Dios ejecute su plan. Y lo ha estorbado. Siempre lo ha estorbado. Pero nunca lo ha logrado. Porque Dios siempre cumple su plan. Dios siempre cumple su promesa. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Ahora que usted y yo estemos celebrando Navidad, que la Navidad nos recuerde eso. Dios, tú cumples tu promesa. Cumpliste la promesa de traer un Salvador. Seguramente cumplirás la promesa que me has hecho. Si el Señor ha puesto en tu corazón el anhelo de una familia porque eres soltero, Dios va a cumplir su promesa. Si el Señor ha puesto en tu corazón el anhelo de hijos porque no tienes, Dios va a cumplir su promesa. Si el Señor ha puesto en tu corazón el anhelo de estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad familiar, Dios cumple su promesa, lo va a hacer, porque Él cumple su promesa. ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón como un anhelo, como un deseo? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Yo quiero hacer esto en tu vida. Te ha dado un ministerio, te ha dado una carrera. ¿Qué te ha dado el Señor? Y estás esperando que Él haga algo más. Dios cumple su promesa. Navidad nos recuerda que Dios cumple su promesa. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros mientras Dios cumple su promesa? Que nos diga Señor. Enseñanza número 1. Vivimos Navidad todos los días sabiendo que Dios cumple su promesa. Cuando sabemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. El gran problema que tenemos es que no sabemos esperar. No sabemos esperar. Voy a poner un ejemplo. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, que es el Espíritu Santo. Van creciendo los muchachos, los niños, y llegan a cierta edad. ¿Y sabe qué? Ya quieren tener novia. Ya quieren tener novia. Y en su casa papá y mamá le dicen: no, espérate, no es el momento, no es el tiempo, no estás listo, detente, piénsalo mejor. ¿Y sabe qué hace el niño? ¿Sabe qué hace la niña? Todo lo contrario de lo que mamá y papá le dicen. 15 días después,
porque eso es lo que dura el amor eterno en la juventud. 15 días después, 2 corazones rotos que no supieron esperar. 2 corazones lastimados porque no supieron esperar. Yo les digo a todos los solteros que están aquí, a todos, así, sin ninguna duda, sin que me tiemble la voz, Dios tiene una pareja para ti. Solo espérala. Espera. Dios lo tiene. ¿Sabes por qué? Porque ese es su plan, que tú tengas una familia. No es bueno que el hombre esté solo. No es la promesa de Dios que te va a traer a alguien. Haré ayuda idónea. No es la promesa de Dios. Entonces, ¿por qué andas ahí, como dice mi pueblo, comiendo ansias? Que se te queman las habas. Hay que saber esperar. Miren, debemos saber esperar el cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Eso nos recuerda a Navidad y eso nos enseña la vida de Simeón. Miren lo que dice el versículo 25. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. ¿Cómo vivía este hombre? Esperando. Vivía esperando. Pero ¿sabe qué? No estaba sentado ahí nomás esperando. Dice el texto que dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Él sabía la promesa del Señor y decía, mientras el Señor cumpla la promesa de que yo voy a ver al Mesías, yo me voy a dedicar al Señor y voy a hacer su voluntad, porque la promesa es tan grande que no puedo hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Esa es la espera que Dios quiere, hermanos. Dios tiene promesas para su vida, sí, pero ¿cómo las está esperando? Dice el texto que Simeón dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. ¿Quiere que el Señor cumpla la promesa sobre su vida? Dedique su vida a Dios y haga su voluntad. En el momento cuando Él tenga lista la bendición, más bien, en el momento cuando Él vea que usted está listo para la bendición, la va a traer. Ese es el punto. Hay que aprender a vivir, a esperar, hermanos. Debemos saber esperar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Simeón lo hacía. Él dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. La versión Reina Valera 60 dice que era un hombre justo y piadoso. La palabra de Dios para todos traduce estas dos palabras con la expresión dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Estas palabras, hermanos, describen una forma de ser, un estilo de vida que da evidencia de un corazón que ha sido transformado por el toque de Dios y que vive anclado a la promesa: yo haré, yo daré, soy yo quien haré hacer. Lo que a ti te corresponde es esperar. Dedica tu vida a mí y haz mi voluntad. Cuando tú haces eso, yo daré y yo haré. Debemos aprender a esperar, hermanos. Es lo que hizo Simeón. Él había recibido la revelación y la promesa: vas a ver al Mesías, no vas a morir hasta que esto no suceda. Y mientras él esperaba el cumplimiento de esa promesa, decidió vivir de tal manera que se notara cuál era su esperanza: ver al Mesías. ¿Cuál es la promesa que estás esperando en tu vida? ¿Y cómo la estás esperando? Esa es la pregunta. ¿Cómo la estás esperando? Algunos de nosotros en algún momento expresamos que estamos esperando que el Señor nos use nuestra vida. Pero ¿sabe qué? No estamos limpiando el vaso. ¿No dice eso Pablo en Corintios? Para que Dios use un vaso para su gloria, el vaso debe estar limpio. Yo quiero que el Señor me use, pero no estoy limpiando el vaso. ¿Quieres que Dios te use? Mientras llegue el momento en que Dios te use, limpia el vaso. Purifícate, santifícate. Crece en esa santidad.
Y Dios te va a usar. Es que yo quiero que el Señor derrame esta bendición sobre mi vida. ¿Y cómo te estás preparando? Voy a volver al ejemplo con el que inicié. Ya quieren tener novio, ya quieren tener novia. Quieren darse otra oportunidad, porque la primera, y quieren darse otra oportunidad. Y yo pregunto, ¿ya sanaste? ¿Ya curaste tu corazón? ¿Ya pasaste por el proceso de restauración? ¿O vas a ir exactamente igual? Porque si vas a ir exactamente igual, vas a repetir la misma historia. ¿Cómo estás esperando que Dios cumpla esa promesa? Yo ya quiero casarme, ya quiero tener mi familia. Ok. ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya estás ahorrando? Porque hay que esperar, pero hay maneras de esperar. ¿Cómo estamos esperando el cumplimiento de Dios? Simeón dedicó su vida a Dios e hizo su voluntad. Segunda enseñanza, hermanos. Vivimos Navidad todos los días, sabiendo que Dios cumple sus promesas, cuando confiamos en la guía de Dios para nuestra vida. Miren lo que dice a partir de la segunda parte del versículo 25 y hasta el 27. Dice así: el Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón a darle el templo cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. ¿Quién estaba con Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Simeón que fuera al templo? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Simeón no daba paso, no sin guarache, sino sin que el Espíritu le dijera lo que tenía que hacer. Miren, Simeón hacía esto. Simeón no decía nada. Simeón escuchaba a Dios que le decía, da un paso, y Simeón daba un paso. El Espíritu le decía, camina, y Simeón caminaba. ¿Sabe cómo le hacemos nosotros? Nosotros vamos así, y luego le decimos a Dios, Señor, ¿voy bien o me regreso? No se trata, la guía de Dios no es voy bien o me regreso. La guía de Dios es, Señor, ¿quieres que camine? Y si el Señor dice sí, camina. Con fe, con confianza, con seguridad, es Dios. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar, dijo Moisés. Si tú no nos vas a acompañar, si no vamos en tu dirección, ni nos movemos, ese era el Señor. Es lo que dice el texto. El Espíritu Santo estaba con él. Ahora, para usted y para mí, en esta época en la que sabemos y experimentamos en nuestra vida que el Espíritu de Dios está permanentemente con nosotros, escuchar esto, leer esto, es casi como que, pues sí, el Espíritu estaba con él. Pero en la época de Simeón, esto no era así. El Espíritu Santo vino a ser permanente morada en el creyente después de Pentecostés. Antes de Pentecostés y antes de Jesús, el Espíritu Santo venía, habitaba en una persona y luego se iba. Es la razón por la que vemos en el Salmo a David diciendo, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque el Espíritu Santo se iba. Pero en el texto donde estamos leyendo de Simeón, estaba es un verbo en imperfecto, en griego, lo cual significa que el estado era permanente. Cuando él dice que el Espíritu Santo estaba, quiere decir estaba y se quedaba permanentemente con él. Por eso la Biblia lo describe como justo y piadoso. Un hombre que dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Imagínense, si es un hombre que dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad, pues ¿cuándo se iba a ir el Espíritu Santo? Pues no se iba a ir. Sospecho que alguno de nosotros el Espíritu Santo ya se quiere ir, pero nomás porque ahora se tiene que quedar, no se va. No, el Señor que está con nosotros y lo ha prometido. Pero vemos, hermanos, en la vida de Simeón esta guía del Espíritu Santo. Mire, hermanos, déjenme decirle esto: vivir el Evangelio, vivir las promesas de Dios, vivir la voluntad de Dios, el plan de Dios, no es el resultado de la investigación
o el descubrimiento humano. Vivir la voluntad de Dios es la revelación sobrenatural del Espíritu de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que usted y yo debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo que debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, no estoy diciendo que necesariamente usted escuche una voz. Si Dios quiere hablarle así, yo no tengo problema con eso. Pero me parece que no siempre actúa hacia Dios. Él actúa de diferentes maneras. Pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. El Espíritu, hermanos, es la fuente de la revelación del plan de Dios, de su voluntad. Por lo tanto, Él es nuestra guía. Es lo que dijo Jesús: el Espíritu los guiará a toda verdad. Él les dirá lo que tengan que decir, les dijo a los apóstoles. Y vemos en Hechos, cuando Pablo quiere hacer un viaje hacia cierto lugar, dice que el Espíritu se lo impidió. Entonces fue para el otro lado y el Espíritu se lo impidió. Y luego fue para el otro lado y el Espíritu se lo impidió. Hasta que él tiene un sueño y ve a un varón macedonio que les dice: ven acá y llévanos. Y Lucas pone: y entendimos que el Espíritu de Dios quería que fuéramos para allá. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? No le voy a decir acá, porque Él habla de diferentes maneras. Hebreos 1:1 dice: muchas veces y de muchas formas Dios ha hablado. Dios habla de diferentes maneras. Aquí el punto es, hermano, que usted y yo tengamos sensibilidad espiritual para saber cómo nos habla Dios. ¿Saben? Dios nos puede hablar hasta en un correo electrónico, que lo único que sale es la frase final del correo electrónico. Cuando tú lees: pero el Señor está contigo, Él lo ha prometido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No sé qué decía el correo, solamente llegó esa parte y Dios me habló. Dios me habló una vez que yo iba decidido a abandonar mi cristianismo y me encuentro de frente a una hermana que me pregunta: Rafa, ¿a dónde vas? Hermano Rafa, ¿a dónde vas? Y Dios me habló: ¿cierto? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué dirección llevo? Y me regresé a mi casa. Dios me ha hablado a través de su palabra. Dios me ha hablado a través de la predicación cuando escucho al hermano Timoteo. Dios me ha hablado. De diferentes maneras habla Dios. El problema no es que Dios no hable. El problema es que usted y yo no somos sensibles a su voz. Si no era sensible, el Espíritu lo llama. Mientras usted está esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, déjese guiar por su Espíritu. Escúchelo. Familiarícese con su voz. Porque de repente escuchamos voces y muchas veces no es Dios. No. Familiarícese con su voz. La Navidad nos recuerda eso. Dios cumple sus promesas y Él está guiando la historia de cada uno de nosotros. Dejémonos guiar. Segunda enseñanza, hermanos. Vivimos Navidad todos los días recordando que Dios cumple sus promesas cuando alabamos a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Miren lo que dice a partir de la segunda parte del versículo 27. Cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Pablo dice que la fe ve las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Y no se trata de pensamiento positivo, se trata de confianza absoluta en Dios. Por eso cuando estemos celebrando Navidad, y usted recuerde que Navidad nos habla de que Dios cumple sus promesas, alabe al Señor. Y dígale: Señor, gracias porque tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Y no sé cómo sigue el canto. Pero Él es fiel, hermanos. Siempre cumple su promesa.
de nuestro corazón, de nuestra boca, debe surgir alabanza cuando vemos su fidelidad. Eso nos debe recordar Navidad. Pero también debe recordarnos que lo que nos ha prometido lo va a cumplir. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Que a veces nosotros queremos alabar a Dios cuando ya nos haya dado lo que le pedimos. Eso no es fe. ¿Sabe qué es fe? Alabar a Dios por lo que usted le está pidiendo, aun cuando todavía no se lo haya dado. Señor, gracias, porque me va a dar otra hija. Bueno, una hija, pues. ¿En serio? ¿En serio? Y yo estoy pidiendo un pilón porque quiero dos. Tengo que convencer a la mamá. Pero yo alabo al Señor, porque yo ya me vi con Bernabé y su hermanito. Y eso llena mi corazón. Yo lo alabo al Señor. Todavía no lo tengo. Debo convencer a mi esposa que quiera tener otro bebé. No, Dios la va a convencer. Yo sé que está convencido. Pero es una promesa. ¿Por qué no alabar a Dios anticipadamente? Vuelvo con los solteros. ¿Por qué no alabas a Dios por aquella esposa que Dios te va a dar? Por aquel esposo. Alábalo. Dile, Señor, gracias. Yo sé que me vas a dar un príncipe de tu pueblo, una princesa de tu pueblo. Te alabo, Señor. Y mientras esperas ese príncipe y esa princesa, espera correctamente el tiempo. Pero dice el texto, ¿no? Y bendijo a Dios. Tomó a Jesús, bebé, tenía 40 días de nacidos, Jesús, lo tomó en sus brazos y alabó al Señor. Has cumplido tu promesa, Señor. Has hecho cierta tu voluntad. Tu plan fue perfecto. Aquí está. Lo estoy observando. Bendito seas, Dios. Eso debemos hacer. Alabar a Dios por sus promesas, por su fidelidad y por su cumplimiento. No espere que Dios le dé ya para alabarlo. Alábelo ahorita. Él lo va a hacer. Él se lo va a dar. Y última enseñanza, hermanos. Última enseñanza. Vivimos Navidad todos los días, recordando que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando estamos conformes con la voluntad de Dios en nuestra vida. Me parece que este es el punto más crítico de los 4. Dice Simeón: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. ¿Qué le parece, Simeón? A él se le dijo: no vas a morir hasta que veas al Mesías. Y cuando lo vio, ¿qué dijo? Señor, ya me puedo morir. Estoy listo. Ahora, si Simeón era un sacerdote, imagínense que sea cierto que era hijo de Gilel y papá de Gamaliel. Imagínense esa mente brillante que era Simeón. Imagínense a Simeón diciéndole a Dios: Señor, ¿no crees que tu hijo va a necesitar un buen consejero, un buen mentor? Oye, si ya lo esperé tanto tiempo y ya está aquí, ¿por qué no me das unos años más mientras yo le voy a compartir toda la sabiduría que yo tengo? Se la voy a dar, voy a ser su consejero. Es más, si le hace falta un primer ministro, aquí estoy yo. ¿Quién puede calificar mejor que yo? Soy Simeón, justo y piadoso. No, ¿sabe qué dijo? Señor, ya llévame. Así que ya llévame, Diosito. Ya me puedo morir, Señor. Lo que tú me prometiste es que yo lo iba a ver. Ya lo vi. Es un bebé. No ha crecido.
no ha predicado, no ha hecho milagros, no ha ido a la cruz, no ha resucitado, pero a Simeón se le prometió solamente que lo iba a ver, y él estaba conforme con eso. A veces nuestro corazón, hermanos, sufre porque no estamos conformes con la manera en que Dios está ejecutando su plan en nuestra vida. A veces le decimos a Dios que debería hacerlo de otra manera, que nos hubiera preguntado, que nosotros teníamos un plan mejor que el que está Él llevando a cabo. No estamos conformes. Pero a veces nos toca como Simeón, hermanos, solamente ver, nada más. Pero ¿saben qué? Por eso yo decía hace rato, alabemos a Dios anticipadamente, porque a lo mejor el cumplimiento de la promesa no va a ser como yo estoy esperando. Tal vez no, pero yo debo estar conforme, porque es su plan, no el mío. Es el plan del Señor. Él es el que está ejecutando su voluntad. Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Ya cumpliste tu promesa. Ya entendí el plan. Eso es lo que a mí me toca hacer solamente. Ver. Bendito seas. Ya puedo ir contigo. Estaba conforme. Estaba conforme. Luchamos, hermanos, en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios, porque no estamos conformes con el plan de Dios. Queremos que Él haga de otra manera, pero Él tiene su propio plan, hermanos. Yo discutía con alguien, bueno, no discutía, platicaba con alguien esa semana. Sí fue esa semana. Y esa persona decía: ¿Jesús vino a salvarnos o vino a morir en la cruz? Era la gran discusión o la gran plática que traíamos. Si solamente vino a salvarnos, entonces probablemente la cruz salía sobrando. Si Él tenía que morir en la cruz, entonces no podía salvarnos de otra manera. Esos eran los argumentos o las preguntas que hacíamos en nuestra plática. Yo intenté una respuesta para resolver esto y yo le dije: Jesús vino a salvarnos, pero para salvarnos tenía que morir en la cruz. Entonces la pregunta siguiente fue: ¿y por qué tenía que ser en una cruz? Y mi respuesta fue: pues porque en ese tiempo lo que estaba de moda eran las cruces. Si hubiese venido en la época del lejano oeste, lo habrían ahorcado. Si fuera en esta época, sería tal vez inyección letal. En otro momento pudo haber sido fusilamiento. O sea, ¿cuál era el castigo peor que se podía dar a una persona? En el tiempo que llegó Jesús, era la cruz. Ahora, dijimos, Dios está ejecutando un plan de manera perfecta. ¿No pudo haber venido Jesús en un tiempo donde no hubiera sufrido tanto? Probablemente, pero el plan era que fuera a la cruz. Si Jesús se conformó al plan de su Padre, hermanos, ¿por qué usted y yo no lo queremos hacer? Si Jesús finalmente se puso de rodillas y dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿por qué a usted y a mí nos cuesta tanto trabajo decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad? ¿Por qué nos peleamos con la voluntad de Dios? ¿Por qué queremos que la historia sea diferente? Conformémonos con la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Como Simeón, ya puedes dejar que tu siervo muera. Ya se cumplió lo que tú hiciste. Navidad nos recuerda, hermanos, que Dios siempre cumple sus promesas. Y Él tiene un plan para su vida y tiene un plan para mi vida. Pero ese plan es conforme a lo que Él tiene, no a lo que usted y yo queremos que sea. En lugar de hacer que Dios se conforme a mis planes, yo debo conformarme a los planes de Dios.
Eso nos recuerda Navidad. Y la vida del Señor nos ha enseñado eso, hermanos. Tomemos el desafío entonces de vivir Navidad todos los días, sabiendo que Dios cumple sus promesas. Y como Dios cumple sus promesas, sepamos esperar. ¿Cómo debe usted esperar? ¿Qué debe estar haciendo para esperar el cumplimiento de la promesa de Dios? Como Dios cumple sus promesas, busquemos su guía. Dejémonos guiar por su Espíritu Santo y seamos sensibles a su voz. Y como Dios cumple su promesa, alabémosle. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y finalmente, conformemos nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si usted hace eso, va a vivir Navidad todos los días. ¿Oramos?